Creo que nos da a Lorenzo y a mí muchísimo gusto estar aquí por estar en la calle, para empezar, por estar en el Zócalo, para continuar, por estar en una feria del libro y finalmente para estar en un espacio en donde se va a hablar de la situación de este país hoy y en mi caso por estar con Lorenzo. Entonces, bueno, unas felicitaciones mutuas a ustedes que están aquí viendo libros, quizás comprando libros, más adelante leyendo libros, a nosotros que estamos con ustedes y con un tema. Y ya nos pusimos de acuerdo brevemente allá atrás y quedamos que empieza Lorenzo. Nos pusimos de acuerdo en 15 segundos, lo cual no sé si la cosa vaya a salir bien o regular, pero espero que mal no. Miren, queremos presentarles una interpretación, hay muchas, de lo que está sucediendo en nuestro país como el nivel más general de su proceso político, social, económico. Y en una hora que tenemos, pues da la cosa difícil, pero les voy a proponer rápidamente, espero no confundirlos. Mi hipótesis sería, a ver qué dice Armando. Lo que sucedió en 2018 con la elección es una toma del gobierno y de una parte nada más del gobierno, porque con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no está todo el gobierno en las manos de quienes ganaron la elección, Andrés Manuel y el grupo que le apoyó. Y ese gobierno, Andrés Manuel, de inmediato se propuso usar los muchos o medianos poderes que tiene para transformar el régimen. El régimen es lo que es realmente importante y es una transformación dificilísima de hacer. Me gusta mucho citar a Maquiavelo en El Príncipe, en su libro del Príncipe, y ya no me acuerdo de qué capítulo es, creo que es el quinto, ¿verdad? Lo mismo, en donde señala que la tarea más difícil desde la perspectiva política es llegar, él dice, a un principado, a un país, pongámosle ahora, y que el que llega, el que toma el poder, intente cambiarlo. Y para Maquiavelo dicen, pues la explicación es por dos vías. Por una parte, los que ayudaron a tomar el poder, él está pensando pues en la Italia del Renacimiento y que lo tomaban por las armas. Pensemos que esta vez es pacífica. Quienes ayudan a tomar el poder, con el transcurso del tiempo se van a sentir desilusionados muchos. No les dieron lo que querían, no cumplieron lo que habían prometido, no llegaron a donde habían dicho. Y están desde luego los que antes dominaban, que se sienten particularmente ofendidos porque les quitaron lo que tenían. Entonces tiene dos grandes adversarios. Unos que fueron sus aliados, pero que quedaron desilusionados, y otros que desde el principio estaban en contra. Cambiar la naturaleza del régimen en general, el que envuelve tanto al gobierno como a los actores económicos, como a la sociedad, como a todo lo que en lo que nos movemos día a día, sus valores. Eso es bien difícil. Entonces veo ahora, en el 2021, a la mitad del gobierno de Andrés Manuel, ese esfuerzo por usar el gobierno, pero el gobierno es una maquinaria que también está muy mal. Nos lo dice Andrés Manuel cuando señala, es un elefante reumático.
Bueno, pues porque de dentro del propio aparato gubernamental hay intereses creados muy fuertes. Entonces hay que mover al aparato del gobierno para que ese a su vez pueda introducir cambios en el régimen. Y el régimen está defendiéndose básicamente el gran capital, los sectores que más usaron de sus privilegios para extraerle recursos a la sociedad mexicana. Entonces, yo no sé qué es lo que vaya a decir Armando, veo que, y con esto concluyo, que la tarea es muchísimo más allá de un sexenio. Si por razones diversas en el 2024, bueno, en el 2022 vamos a ver si hay un nuevo apoyo a Andrés Manuel y a su proyecto de nación, etcétera. Pero el 2024, cuando tiene que cambiar el gobierno, cuando va a haber nuevas elecciones, no sé por dónde vaya a ir este proceso que ya se desató, pero que no ha llegado ni remotamente a su conclusión. En principio, apenas estamos empezando a ver cómo se redistribuyen, cómo la política que yo, y con eso sí ya termino, uso una definición de un politólogo norteamericano, Harold D. Laswell, que dice: política es quién consigue qué, cómo y cuándo. Esa es la política. Bueno, pues aquí se están rediseñando las cosas, se están consiguiendo unos que antes no conseguían nada, y otros que antes conseguían mucho, ahora consiguen, desde su punto de vista, muy poco. Entonces, en este proceso estamos en su inicio, y la moneda, a mi juicio, sigue en el aire y va a seguir en el aire en el 24. Ahí depende, pues, de la sociedad mexicana, de cómo juzgue lo que se ha hecho, de cuánto crea que se puede todavía hacer, de si da su apoyo o no lo da. Y no sé, no tengo una certeza de por dónde vayamos. La política está llena de incertidumbres, y nosotros, como apenas empezamos un proceso, lo mismo puede tener un éxito fantástico que venirse abajo. Termino señalando que el general Cárdenas hizo un intento que lo aprecio cada vez más, un intento de llevar a empujar el régimen mexicano con la energía de la revolución por un camino, y para 1950 ya estaba en otro. Ya Miguel Alemán había casi echado por la borda lo de Cárdenas. Entonces tenemos que tener en mente ese pasado inmediato, no nos vaya a suceder lo mismo. Coincido, para variar, de manera total, completa, con todas las afirmaciones. Lo que me queda no es decir estoy de acuerdo, nos levantamos y nos vamos, sino complejizar un poco más el panorama, como lo plantea Lorenzo. En efecto, y lo dijo en el informe Andrés Manuel López Obrador, su tarea en estos momentos, en los 3 años que van y en los 3 años que le quedan, no se puede ir más allá que sentar las bases. Ha hablado de una cuarta transformación, de una época histórica, de una nueva época histórica en este país. Esta nueva época histórica no empezó en el sentido ya de las realizaciones de un nuevo México, sino sentando las bases, estableciendo los fundamentos, los cimientos de un nuevo México que habrá que construir en los 3 años que quedan de este gobierno, y en los años siguientes, sea que haya una continuidad de esta línea política de gobierno
o sea que haya una ruptura y un retroceso, como sería en el caso de Cárdenas. Podríamos decir entonces que lo que estamos viviendo hoy, ayer, antier y mañana y pasado mañana seguramente es una confrontación, es una suerte de vencidas, pues, entre dos grandes fuerzas sociales, políticas, económicas, yo diría históricas. Por un lado, quienes están empujando el cambio, la transformación, quienes están intentando desmontar el viejo régimen. Dice Lorenzo que es duro de moler, es duro de roer, pues, y duro de derruir. Bueno, tiene 100 años, ¿no? Empezó a construirse después, inmediatamente después de la Revolución, y sin duda hubo momentos luminosos como el de Cárdenas, o el nacionalismo muy radical. El nacionalismo no se perdió nunca del todo, hasta el final, hasta los tiempos neoliberales, pero sí por una visión de transformación y de justicia social que otros gobiernos no tuvieron. Tenemos 100 años del viejo régimen y no se suprimen 10 años que no están únicamente en las estructuras, que no están únicamente en las leyes, que no están únicamente en otras instituciones, que no están únicamente en las prácticas, sino que están en la conciencia de los mexicanos y las mexicanas. Todos nosotros tenemos el viejo régimen. Son muchas generaciones que han acumulado ese modo de pensar, lo dijo, pero no solo de pensar, de valorar, y yo diría también de sentir. Hay sentimientos, hay valores y hay conceptos que vienen del viejo régimen. Y este viejo régimen tuvo una etapa, la última etapa, particularmente bárbara, particularmente canalla, particularmente antipopular, en un capitalismo desmecatado, desordenado, sin límites, sin candados, que es la que hemos llamado neoliberal, que son ya quizás 40 años, los otros son 100 y ahí fueron 40, y durante estos años estuvimos otra vez interiorizando una serie de modos de ser, de vivir, de hacer política, de encontrar nuestro huequito, nuestro espacio en aquella sociedad que teníamos, y esto no puede cambiar fácilmente. Los conservadores son los que tienen grandes intereses. Al final trataré de explicar que los conservadores también somos aquellos que tenemos pequeños intereses, pequeños privilegios. Los pequeños privilegios también son difíciles de erradicar, pero en todo caso, y de lo que estamos hablando, son de los grandes intereses, de los grandes privilegios, de los ganones, pues, del viejo régimen, y muy particularmente de los ganones del periodo neoliberal. Pero no puedo soslayar el hecho de que hoy por hoy esta confrontación, estas vencidas, pues, entre las fuerzas del cambio, las fuerzas de la transformación y las fuerzas de la resistencia, los poderes fácticos, las grandes transnacionales, el periodismo de derecha que es predominante, ciertos intelectuales de derecha, los que creen honestamente en lo que están diciendo y escribiendo, y aquellos que simplemente están desquitando el sueldo, y buena parte de sectores de opinión pública de buena fe que se sienten, como dijo Lorenzo, desalentados porque no es lo que esperaban, o porque preferirían que la cuarta transformación ocurriera en la yunta de su vecino. También puede ser por eso, pero por múltiples razones hay resistencias. El problema es que hoy lo que está pasando es que hay una batalla, una verdadera batalla. Esto es una batalla por la soberanía, y no por la soberanía en general, sino específicamente por la soberanía energética. Y en un aspecto particular de la soberanía energética, no es todo, que es el tema de la electricidad. Y hoy está en juego, en verdad, si hay un quiebre hacia atrás, si hay un retroceso, si hay un freno a una iniciativa de reforma constitucional que llevaría a tratar de recuperar la rectoría por parte de la Comisión Federal de Electricidad sobre el sistema eléctrico de este país, o se retrocede. No es posible recuperar esta dominancia de la Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto tenemos un retroceso, porque se requiere una reforma constitucional como la que logró gracias al Pacto por México Peña Nieto en el 13, y ahora tenemos un pacto contra México que también está ahí jugando, y hay que vencer. Quizás se logre desviar una parte del voto del PRI y se logre esta mayoría. Es una batalla central, está en juego la soberanía del país en una dimensión fundamental. Hay otras, la soberanía alimentaria, hay otras dimensiones de la soberanía, pero la soberanía energética es fundamental, y estamos en un tris de no poder recuperar la rectoría del Estado en algo tan importante como la electricidad, que les importa a ustedes y que me importa a mí. Todos tenemos que prender la luz, todos tenemos quizás un microondas, todos tenemos que utilizar la energía eléctrica y pagarla.
Y por el otro lado, esta es otra dimensión de la soberanía, tenemos que utilizar el gas y tenemos que utilizar los combustibles de una forma o de otra. Es importantísimo para nosotros lo que cuesten y que estén disponibles, pero es para el país fundamental que seamos todos nosotros, los mexicanos, quienes decidamos qué es lo que vamos a hacer. Pero también hay otro elemento aquí que es el que está en juego, algunos me lo van a decir, si no lo digo yo ahora, que es el tema de que todos respiramos. Y respiramos un aire contaminado, respiramos un aire polucionado, respiramos un aire que está lleno de gases tóxicos que tienen que ver con la combustión de las gasolinas, del diésel y del gas. Necesitamos también entonces una transición energética hacia energías limpias. Necesitamos hacer las dos cosas, soberanía energética y transición energética. Y no se puede lograr una cosa sin la otra. Y eso es lo que está en juego. Si no logramos soberanía energética, no hay transición energética, es un engaño. Decir que va a haber transición energética, y me pongo muy especializado, porque las empresas transnacionales como la española Iberdrola van a producir energías limpias, es una estupidez. La transición energética es una decisión política nacional que modifica estructuralmente y de mediano y largo plazo el sistema eléctrico mexicano. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Si le dejamos a las transnacionales a que de buena onda una parte de la energía que producen y que les subsidian y que les compran sea energía limpia, y con esto vamos a lograr la transición de ingenuidad. Está hoy en juego, está la moneda en el aire, como dice Lorenzo, con toda la razón, en general, sobre el destino de esta nueva etapa de la historia de México, pero en estos momentos, en particular, lo que está en juego es la soberanía. La soberanía es una de las dos grandes dimensiones que sacrificó el neoliberalismo. Y esta dimensión tiene varios aspectos, uno de ellos es la energética. Y estamos tratando de recuperar, no de conservar, preservar, defender, recuperar una soberanía energética que habíamos perdido. Es peligroso, si no la recuperamos tendremos problemas. Vaya, quienes leen periódicos o se bajan información de la red sabrán que en España están sufriendo por incrementos de los precios de la energía eléctrica a veces del 300%. ¿Sí? La gente no prende la lavadora si tiene lavadora o no prende sus aparatos eléctricos, pues no los va a poder pagar. 300%. ¿Quiénes son los que manejan la electricidad en España? Las transnacionales y particularmente Iberdrola, la misma que aquí en México está intentando impedir que la Comisión Federal de Electricidad cumpla su función. Entonces hay una batalla, esta batalla, la de ahorita. Si la ganamos, pues nos quedarán otras 1000 batallas por delante. Si la perdemos, será un golpe serio, será un golpe importante. No tan grave como si perdiéramos el revocatorio, pero sería un golpe grave. Y ya lo dijo Andrés Manuel, bueno, si nos echan para atrás esto, pues habrá otras modalidades, habrá otras formas, pero creo que no debiéramos permitirlo. Lo que está en juego es algo absolutamente fundamental. Entonces, pues yo sí tuve un tema dentro de esta batalla por el desmontar el viejo régimen de un siglo de historia, por desmontar el neoliberalismo que ya va para medio siglo, por desmontar un sistema y unos hábitos y unos valores y unos sentires que no funcionan más en una batalla. La siguiente será otra y la siguiente será otra. Y ahora es la batalla por la Comisión Federal de Electricidad, por la electricidad, por la soberanía energética y en general por la soberanía del país. Yo nos convoco a todos, que si no estamos convencidos de lo que se está planteando por parte del gobierno, lo pongamos a discusión. Que si nos parece que lo que está haciendo el gobierno es sacrificando las energías limpias, que lo pongamos a discusión. Si nos parece que no hay que extraer petróleo en México, que lo pongamos a discusión. Si nos parece que no debe haber termoeléctricas, que lo pongamos a discusión. Pero que entendamos que del otro lado, lo que tenemos son las transnacionales y los gringos, por cierto. Una de las últimas acciones del gobierno de Trump fue una carta al gobierno de México diciéndole que esas reformas ponían en riesgo las inversiones. Creo que fue una semana antes, Pompeo todavía la firmó, ¿no? O sea, el secretario de Estado. O sea, los gringos también están jugando. Entonces, pues insisto en ello, la moneda está en el aire, sí, pero esto es una convocatoria a que nos comprometamos con esta batalla, una de las muchas batallas, por tratar de desmontar el viejo régimen. Yo de momento lo dejaría ahí. Temas sobre dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos, nos sobran. Quiero proponerles otro, muy complicado. Si el de la energía es complicado por los intereses que están en juego, que son realmente
de miles de millones de dólares y de la capacidad que tienen las grandes empresas de imponer su agenda a un país. Entonces los soberanos son las grandes empresas, los grandes empresarios. Pero hay otro tema que a mí me parece también muy difícil de resolver, quizá más difícil que el de la energía, y es el de la violencia. Vivimos, la mayoría de nosotros, confío, espero, podemos desempeñarnos nuestra vida cotidiana en un clima de relativa paz, pero el país está sumido en una violencia organizada, con la existencia de lo que no es exagerado decir son ejércitos privados del narcotráfico. Podemos poner varias definiciones de Estado, pero la definición clásica, la definición de Weber, de Max Weber, un sociólogo alemán, es muy simple, muy contundente. El Estado es esa organización que tiene en un territorio determinado el control de la violencia legítima, que puede reclamar con éxito el control de la violencia legítima. Y aquí es donde está un problema, que en México hay regiones donde el Estado no puede decir yo tengo el monopolio de la violencia, porque hay alguien que lo tiene, que tiene una presencia allí tan fuerte que realmente imponen las reglas de la política local. Esta peculiaridad de nuestra época, de este momento, que hace que México en el contexto internacional se distinga por, no es el país donde más asesinatos hay, pero sí es un país que tiene un índice de asesinatos de 20 y tantos por cada 100,000 habitantes, que es muy alto, insisto, no el más alto. Pero aquí hay una tarea que tampoco alcanza un sexenio para cumplirla, pero es una tarea que se debe de cumplir y no tenemos una visión clara. Andrés Manuel salió con ese eslogan que sí tiene sentido y que ha sido muy criticado por sus adversarios, de abrazos no balazos. La idea de que no es por la vía de las armas como se va a lograr recuperar una vida sin esa violencia tan dura, tan difícil que ahora se tiene en Michoacán, en Guanajuato, en Tamaulipas, en Sinaloa, y podemos seguir la lista, teniendo el problema, no sé qué piense Armando, tenemos el problema de la demanda es externa a nosotros. Hay una variable que no podemos controlar. El mundo externo, en buena medida en México, el mundo externo de Estados Unidos, de ahí viene la demanda de las drogas consideradas ilegales, de ahí vienen las armas para los ejércitos privados. En una combinación México y el resto del mundo, el lavado de dinero, que lo hemos visto ahora con los papeles de Pandora, que tiene su lado hasta cómico, pero muy, muy cierto, de que las grandes fortunas se pueden esconder. Entonces, en algunas partes de nuestro país, la propia sociedad ya se acostumbró e incluso apoya a quienes emplean esa
violencia ilegítima que reta la violencia legítima del Estado. Se vino esto creciendo, alimentando desde hace muchos años. Ya el narcotráfico pequeñito estaba, por ejemplo, en el territorio de Baja California. El gobernador de ahí, un militar, un coronel, que si mal no recuerdo se apellidaba Cantú en los años 20, pero no me hagan mucho caso sobre el apellido, ya él controlaba este pequeño narcotráfico. Fue creciendo y en los 70s, con la demanda norteamericana, después de lo de Vietnam, donde hubo un crecimiento de esta demanda, explotó en un sistema que no ha podido controlar su propia corrupción. Nosotros, no me estoy refiriendo a los norteamericanos, nuestro talón de Aquiles es la corrupción. Entonces aprovechó mucho ese talón de Aquiles para poder mandar a un lado a los colombianos, hacer que México sea el centro de esa narcotráfico, con esa violencia. Lo vimos por un día, pero lo vimos en Culiacán, cuando realmente sacaron todo para rescatar a uno de sus jóvenes capos. Eso, el costo de eso que pasó en Culiacán sigue teniendo que pagarse. Entonces, mi interrogante es cómo podemos lograr ya no quitar al crimen organizado, porque eso ni los japoneses con esta organización tan clara y esos reglamentos, ahí está su propio crimen organizado. Muy decente, por cierto. Trata de no matar mucho. Si hay que matar, pues se mata poquito. ¿Cómo se llama? La yakuza, ¿no? La yakuza, que suena como a jacuzzi, pero no es tan bueno como el jacuzzi. Entonces la yakuza en todas las sociedades lo hay, pero en esta se desbordó. Entonces no hay que pedir que se acabe, pero hay por lo menos que intentar volverlo a reducir para que no sea una parte central de nuestra sociedad en esas regiones como Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, en algún momento Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Creo que podemos hacer el diagnóstico de por qué hay ese fenómeno. Lo que está más difícil es saber cómo lo podemos controlar. Ya se decidió que por la vía de Calderón, de lanzar sus operaciones militares, por esa vía no. Pero se creó la Guardia Nacional, o sea, se aumentó el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Se disminuyó el choque con los narcos. La idea es, en la última reunión que tuvo lugar la semana que ahora termina, con los representantes norteamericanos, se puso ya muy claro: no vamos a ir por la vía de Felipe Calderón de apresar o matar a los capos, porque es inútil. Se mata uno y salen dos, se matan a dos y salen 6 y salen 10. Esa vía no. Es trabajar en la sociedad, pero tenemos que encontrar cómo evitar el mercado norteamericano. Tenemos que pedir, exigir, demandar, presionar a Estados Unidos para que ese mercado no exista. Ahora, es posible, y con esto dejo ya la palabra para Armando, ¿es posible que se logre eso? O la otra,
La otra medida, hacerlo legal. Y ni modo, el que quiera morirse por la vía de las anfetaminas y de todo eso, pues que se muera. Muy su gusto. Pero es que ahorita se están muriendo muchos. Y se está generando en algunas capas de los sectores populares una forma de vida que quizá lo traigo a cuento porque hoy sale un artículo en donde veo la vida de un muchacho en Matamoros que a los 12 años, cuando estaba en la escuela primaria, lo reclutan para traficar personas, para llevarse a los que llegan a la frontera del otro lado, y tiene un éxito fantástico y le pagan $100 por persona. En algunos momentos este joven de 15, 16 años, cuando ya es un profesional en esto, puede sacar hasta $1,000 diarios. ¿Quién puede, que sembrando vida o cosas por el estilo, no compiten con eso, con esa oferta? Pero a los 18 años, cuando se hace adulto, y Estados Unidos antes lo tomaban preso y lo echaban otra vez a Matamoros, ahora si lo toman preso lo echan a la cárcel. Entonces se le da como tarea algo más serio, se le da un arma de asalto y se le pide ya que asesine a los rivales del cartel que originalmente lo había contratado. Es un salto impresionante, es un salto enorme. Ese tipo de historias, que ha de haber miles en la frontera y en los estados afectados, ¿cómo las podemos enfrentarlo? Personalmente no veo eso de que las drogas se hagan legales, pero no veo otra. Es decir, es entre dos males. ¿Cuál es el mal menor? Ahí lo dejo, Armando. Bueno, ven que Sáenz no lleva tiempo. Es un tema en el que es difícil decir algo concluyente. Yo quisiera retomar algunas cosas que ya dijo Lorenzo y que creo que son punto de partida. El tema de las drogas es que las drogas, la comercialización de drogas y la producción de drogas ilegales es un negocio. Verlo de otra manera, verlo como una maldad, verlo como una pretensión de poder, verlo como una desviación es un error. Hay elementos de poder, hay desviaciones, hay perversiones, hay maldad, pero esto es esencialmente y de origen un negocio. Estamos en una sociedad donde el negocio siempre se abre paso, porque tenemos la hipótesis de que aquello que genera utilidades, aquello que da dinero, aquello que te permite lucrar, es bueno en principio, que el mercado decide, y si el mercado decide y las drogas son un buen negocio, va a haber drogas, a menos que lo impidamos, pero hay que luchar contra la lógica del mercado. Y es un gran negocio no porque haya un enorme consumo, que lo hay, sino porque las drogas son ilegales. Es decir, el negocio de las drogas paga más que otros negocios por la ilegalidad. La ilegalidad le da un plus, una sobreganancia al asunto de las drogas. Hay un riesgo, ¿sí? Te pueden matar, sí. Puedes perder de golpe todo un envío y eso son millones y millones de dólares, sí. Pero cuando ganas, ganas muchísimo. La tasa de ganancia en el negocio de las drogas es elevadísima. Luego entonces habrá quien invierte en él y quien gane en él. Esto es así. En una sociedad de mercado, si las drogas son ilegales, las drogas son un gran negocio, y si son un gran negocio hay inversión en ellas, y si son un negocio porque son ilegales y la ilegalidad supone violencia para controlar los mercados, para controlar la producción, para controlar a los consumidores, pues entonces habrá violencia. Digamos, estamos ante una enfermedad muy profunda porque tiene que ver con el orden básico del sistema. En esta sociedad funcionan las cosas que son rentables. En México tenemos el problema de que este negocio parte de la existencia de una demanda. La demanda existe en el mundo, la demanda existe en México, la demanda existe en todas partes, es creciente, por cierto. Pero la gran demanda, igual que en otros casos, es la demanda de los Estados Unidos, de nuestro vecino del norte, con el que tenemos los famosos 3.000 kilómetros y pico de frontera. Entonces,
tenemos al país más consumidor de drogas, al país más necesitado de drogas, con una larguísima frontera. Por lo tanto, la demanda para nosotros es brutal y por lo tanto el negocio es enorme. Si Colombia fue en un momento dado importante por el lugar que ocupaban la visibilidad que tenían los capos colombianos, era porque Colombia, en cuanto a lo que es la amapola, era un país productor de gran importancia. Ahora en que son las drogas de diseño en muchos casos, o que es la heroína, México ya compite también en producción y además en términos de mercado, pues estamos en la fila, estamos en la línea. Entonces estamos fastidiados, tenemos al mayor consumidor al lado, tenemos condiciones para producir, cuando menos, las drogas de las cocinas, las drogas que se hacen en laboratorios, y además las que provienen de cierto tipo de plantas. Y por otro lado tuvimos una historia de permisividad. No lo dijiste, pero estoy claro de que lo plantearías. Hay que combatir este negocio en el terreno del negocio, hay que seguirle la pista al dinero, pues. Una forma de controlar, una forma de restringir, una forma de golpear. No es tanto encontrar al capo más visible y ponerle un 4 o pescarlo y exhibirlo públicamente, sino seguirle la pista al dinero. Un sistema como el sistema mexicano, un sistema caracterizado por la corrupción, un sistema donde se naturalizó la corrupción, es un sistema en donde el dinero que viene del narco fluye. Aquel que no le haya pasado por las manos algo de dinero que viene del narco, pues es que realmente trae guantes. La única forma de evitar tener contacto con el dinero del narco es no tener contacto con el dinero. El dinero del narco está ahí, hay que combatir esto, hay que seguirle la pista a esto. No es suficiente, de todos modos va a seguir fluyendo. El otro tema que yo creo que sí es fundamental es, si tienes un negocio que no puedes erradicar mientras haya demanda y mientras el mercado sea lo que decide, y siendo las drogas ilegales, lo que hay que buscar es la legalización. En un mediano y largo plazo yo creo que esta sería la alternativa. De golpe sería una exclusión de consumo, ya se ha visto, pero después se podría normalizar, es decir, ver el tema de las drogas como un mal social, como una enfermedad social que tiene que ser manejada en términos de enfermedad social. Lo que hizo Calderón fue decidir que no se iba a erradicar el narcotráfico, no se iban a erradicar los cárteles, no se iba a erradicar el negocio de las drogas, pero se iba a adornar un gobierno que había nacido con muy poca credibilidad, encabezando una guerra, ¿no? La casaca militar y la gorra que le venía grande a un señor Calderón que le declara la guerra al narco. Yo voy a derrotar a los narcos en el campo de batalla. Esto era doblemente ridículo y además fue sangriento. No podemos hacer eso. Se echó para atrás la guerra de Calderón contra el narco. Quisiera poner un ejemplo porque hablaste de Culiacán. Yo estuve en Culiacán poco después del intento frustrado de capturar al Chapito, al hijo del Chapo Guzmán. Y era el tema, no era el tema de conversación. Porque no solo, no lo detuvieron en sentido estricto, lo tenían cercado, lo tenían en sus manos, prácticamente lo tenían en sus manos. La respuesta, la reacción del crimen organizado fue de tal magnitud y de tal tamaño que finalmente dijeron, no, pues se acabó, no vamos a ejecutar esa detención. Hay varios factores. Primero, el Chapito no tenía orden de aprehensión en México. O sea, no era un delincuente buscado por la justicia en México. Era un delincuente buscado por la justicia en Estados Unidos. De modo tal que la interpretación es que la persona que quiso detener al Chapito quería quedar bien con los gringos, porque él no era un personaje buscado por la justicia mexicana, sí por la justicia estadounidense. Entonces el señor lo que dijo es: voy a pescar al Chapito, se los entrego a los gringos y quedó bien. Segundo punto, parece ser que el Chapito no tenía gran importancia dentro del sistema del cártel, por lo tanto capturar no tenía mucha relevancia. Y tercero, era golpear el avispero. Cuando yo estuve en Culiacán, lo que me decía la gente: están locos, ¿qué les pasa? Sabemos que el narco está ahí. Estábamos tomando una cerveza porque era viernes en la noche y en el centro se cierran las calles y la gente sale a platicar y a tomar cerveza en las banquetas. Y me decían: ¿ves esos chavitos que van ahí, estas plebes, esos plebes que pasan por ahí? Son narcos. ¿Para qué vienen? Pues a tomarse una cerveza y a platicar. Sabemos que están ahí, todos conocen a alguien que está en la jugada, todos conocemos a alguien. Y convivimos, no hay mucha violencia, no hay demasiada violencia, y vienen a pescar al hijo del Chapo. ¿Qué les pasa? Alteraron lo que quiero decir es,
La gente sabe que está conviviendo con un narco que no necesariamente es súper violento. Cuando tú decías que los japoneses, los yakuza, si pueden evitar matar gente, no la matan. Bueno, parece ser que ciertas corrientes dentro del narcotráfico, si pueden evitar la violencia extrema, la evitan. Si pueden evitarla, si es necesario matar gente, matan gente. No es un problema de moralidad. Y que cuando lo que tú haces es golpear el avispero, lo único que provocas es una exacerbación de la violencia. Lo que dice la gente de Culiacán es: esta no es la vía. El narcotráfico es una maldición, es una enfermedad mortal. Todos tenemos gente que han sufrido, todos tenemos gente que está enganchada, todos tenemos gente que finalmente alguna vez está vinculada con los narcos. No queremos que eso suceda, pero no es así. No es capturando al Chapo Guzmán, esto no sirve absolutamente para nada y lo único que logramos es violencia. Hay que hacer otra cosa. Creo que esta otra cosa suena bien y claro, no es de efectos inmediatos, es tratar de evitar, por un lado, que sea un negocio y por lo tanto legalizar las drogas, y por otro lado, dejar de hacer que sea la única ilusión, la única esperanza, el único futuro brillante que tiene para muchos jóvenes. Para muchos jóvenes de este país, y no estoy hablando solo de jóvenes rurales, de jóvenes urbanos, de jóvenes que no tienen futuro, que son ninis, que desean no nonis, ni estudian ni trabajan, no estudian ni trabajan, ni tienen posibilidad de hacerlo. Su esperanza de ser alguien en la vida es vincularse a los cárteles. O como tú dijiste, bueno, es que lo que puede aspirar a ganar este muchachito mientras viva, que no será mucho, lo que puede alcanzar a ganar este muchachito, pues es inalcanzable, ¿no? 10 jóvenes construyendo el futuro juntos no le compensa. No es por ese lado, no es solo por el lado de competir, es por el lado de generar esperanzas, es por el lado de decir, hay un futuro luminoso, no nada más tener camisas floreadas, no nada vez traer un arma, no nada vez andar en una camioneta del año, es otra cosa, construir una esperanza. Yo creo que esto es fundamental y esto es de mediano y largo plazo, no se construye de un día para otro, hay que ganarle en las conciencias al narcotráfico y no es fácil. Y terminaría yo diciendo que es un fenómeno parecido al fenómeno también dolorosísimo, también terrible y también muy difícil de manejar, que es el fenómeno de la migración mesoamericana, de la migración centroamericana en nuestro caso, no únicamente, pero sí principalmente, que utiliza México como tránsito para llegar a Estados Unidos. Y en la medida en que las dificultades para ser admitidos son mayores, pues a quedarse en el país, si no hay de otra, como plan B o como residencia de consolación. El tema de la migración no la vas a resolver tampoco por medidas de violencia, por más que metas a la Guardia Nacional. Si dices, quita la Guardia Nacional y todo el que quiera pasar que pase y que llegue, lo que vas a tener es la concentración en la frontera y lo que vas a tener es la gente tirándose al río para pasar. Es decir, el problema no es nuestro, el problema es la descomposición social de Centroamérica, de Mesoamérica diría yo, porque nuestro sureste no anda tampoco muy bien, y la ilusión del sueño americano. Bueno, nosotros estamos en medio. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que la gente no tenga que huir de sus lugares de origen. La gente puede migrar porque migrar es hermoso, porque te permite conocer el mundo, porque quieres abrir tus panoramas, pero migrar por compulsión, migrar porque te persiguen los delincuentes, migrar porque no hay alternativas, migrar por desesperanza, esto es terrible, acabar con esta compulsión. Y sí, esto significa generar expectativas en Centroamérica, esto implica inversión. La visión estratégica es fundamental. Que esto resuelve el problema de las migraciones cuando llegan de pronto los haitianos que vienen de Chile y que vienen de Brasil, donde ya estaban refugiados y que calcularon que ahora podían entrar a Estados Unidos y fue un error. Pues en cada caso hay que manejar el problema de la migración de manera diferente. Pero el problema de fondo sí es este. Hay que tratar de evitar estratégicamente en el planeta entero que la gente sea expulsada del lugar en el que nació y quiere seguir viviendo ahí. Y esto provoca compulsiones migratorias. En los dos casos creo que la postura es correcta, la operación de la misma es extremadamente complicada. Yo creo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene, de la importancia enorme que tiene, del costo de sangre que nos hemos evitado por no haber continuado la guerra de Calderón. Pero esto no resuelve el problema de la violencia, no resuelve el problema del narcotráfico, no resuelve el problema del reclutamiento de los jóvenes en el narcotráfico. Es una tarea pendiente, no es una tarea para estos 3 años que le quedan a este gobierno, y sí es una tarea de largo plazo, porque además es claro, con eso ahora sí termino, no se puede resolver en un solo país.
Así como la migración no es un fenómeno de un solo país, el narcotráfico no es un fenómeno de un solo país. Si no se legalizan las drogas en donde se consumen, no tiene ningún sentido que se legalicen en donde se producen. Ya tenemos 2 temas peliagudos. No sé si se le ocurre a Lorenzo un tercero. Ah, sí, claro que se me ocurre. Hay un montón. Pero el tiempo se nos viene encima, no sé qué. Creo que nos corren así sin mayor ceremonia cuando ya... quizá se me pasó una cosa rapidísima y voy con otro problema, que es la acumulación de riqueza, que los papeles de Pandora nos han dado un panorama, apenas una probadita de lo que es tener dinero en serio en un país que tiene el... ¿Cuál es el 40, qué? 44, 46%? Coneval considera que de pobreza por ahí del 50% y de pobreza extrema es el 20 y tantos, el 30%, y el tema es que aumentó la pobreza extrema y también la pobreza, o sea que la clase media se volvió pobre y muchos pobres moderados cayeron en la pobreza extrema. Es decir, estábamos fregados en términos de pobreza y la pandemia lo empeoró. Pero lo que les quería yo decir es que tengo la obsesión del general Cárdenas en estos días, es que el general Cárdenas en el año 40 propuso un programa, un médico se lo propuso, no fue él el que se le ocurrió, de que fuera el gobierno el que distribuyera las drogas. Entonces era el opio y la marihuana, eran las 2 únicas. Entonces el gobierno iba a distribuir semanalmente a los que se registraran como drogadictos. Les iba a dar su cuota a precios módicos, se iban a registrar y entonces ya no habría narcos, porque ¿quién le iba a comprar? Era una señora la que dominaba el mundo de las drogas ilícitas aquí en la Ciudad de México. Y se abrieron clínicas, por lo menos una, y se formaban las colas, se registraba. La idea era, mire, le vamos a dar esto muy barato, se registra usted y va a un programa de rehabilitación. Sabemos que hay gente que no se va a rehabilitar, entonces esa la vamos a seguir dando hasta que, bueno, pues hasta que la naturaleza decida con él otra cosa. Esto empezó a funcionar y de inmediato Estados Unidos, la oficina que ahora es la DEA, pero que todo se llamaba de otra manera, duro, si ustedes siguen con ese programa, nosotros vamos a suspender la exportación de cualquier medicina a México, cualquiera, se va a quedar fuera del mercado norteamericano. Ya para 1940 el general Cárdenas tenía suficientes problemas con la expropiación petrolera, con el problema de la reforma agraria, etcétera, para echarse un problema más. Y cerró el programa. Pero fíjense, fue un experimento interesantísimo que el gobierno fuera y que no hubiera necesidad de que alguien que necesitaba droga o quería droga se fuera a buscarlo por las vías ilegales. Es interesantísimo que en el cardenismo se hubiera dado esa posibilidad, era bien inteligente. ¿Quién le echó por tierra? Ahí sí, total, absoluta, completamente el gobierno norteamericano. Bueno, ahora el otro tema es lo que ya sabíamos, pero que esto de los Pandora Papers puso al descubierto. 3,000 mexicanos están entre esos documentos que alguien, yo todavía no alcanzo a entender quién, se los apropió y se los dio a los periodistas. Y entonces tenemos ahí un retrato de nuestras clases altas. Dicen algunos, pero si no es ilegal tener nuestro dinero en los paraísos fiscales. Bueno, todo depende si no
si los han registrado antes, si han pagado sus impuestos, pero sobre todo, ¿por qué lo esconden? Supongamos, vamos a darles el beneficio de que si todo es legal, todo, ¿por qué lo esconden? ¿Por qué no lo dejan en un banco aquí? O si ya le tienen tanta confianza, en un banco normal en Estados Unidos, no en los paraísos fiscales que ya descubrimos Estados Unidos también los tiene y que son mejor que las Islas Caimán. Porque hay un sentido de ilegitimidad. ¿Sí? ¿Cómo teniendo eso de casi 50% de la población pobre puede darse un hecho como lo que salió ayer? Sí, ayer salió en el, no sé si en el New York Times o en el Washington Post, que la señora Aramburu Zavala se compró el jet más bello y eficiente que existe en el mundo para 19 pasajeros, que cuesta $60 millones. Va a su mantenimiento, que ha de ser el pago a los pilotos, el mantenimiento, etc. Pero, ¿qué son $60 millones aquí entre ellos? Porque iba a decir entre nos, pero no, entre ellos. ¿Qué son $60 millones? Un lujito que se pueden dar. Bueno, eso nos está diciendo algo que el presidente, que ya supongo que tiene así como Cárdenas un montón de problemas encima, ya no quiere meterse, pero es la reforma fiscal. Tiene que haber una reforma fiscal en México que ponga límite a la acumulación de capital, y no se necesita ser comunista ni socialista para suponerlo. Un clásico de la sociología, Durkheim, un francés, señalaba que no era socialista, no era Émile Durkheim. Él decía, es ilegítimo que alguien reciba una gran fortuna. No la hizo él. No vamos a decir que todos ganen lo mismo y que todos tengan el mismo ingreso. No, si alguien es muy inteligente, arriesgado, valiente, etc., y puede hacer una fortuna, que la haga. Pero no que se la pase a sus hijos y los hijos a los nietos, que ya no hicieron nada. A lo más que han hecho es, pues, administrarla. Piensen, bueno, ¿para qué decir nombres? Pero yo creo que todos ustedes pueden pensar en los nombres de algunos herederos que su abuelo hizo el dinero, su papá, y tienen esas grandes fortunas. Ya incluso en los países centrales, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora se dice, hay que hacer algo para detener esta superconcentración de la riqueza. Porque mientras una parte, en particular en el caso de México, mientras una parte está apenas sobreviviendo, y sí el gobierno intenta dar ingresos a las personas de la tercera edad, donde estamos nosotros, Armando, nos intenta dar algunas cosas así, que las vacunas, y que fuimos los primeros en vacunarnos, etc. Pero el problema es una magnitud enorme, y hay de nuestra parte, de la parte de la sociedad mexicana, que exigir, demandar de 1000 maneras que no se siga favoreciendo esta superconcentración, que no se llegue el momento de que alguien diga, fíjense que se me ocurrió un avión de $60 millones. Bueno, tengo que ir a Europa, tengo que ir y además llevar a mis amigos. Si todos tuviéramos la posibilidad de un avión de $60 millones, bueno, pues el cielo estaría lleno, pero no. Entonces hay algo más allá de la legislación
hay algo de la legitimidad de esas fortunas, Armando. Sí, nos quedan creo que 3 minutos, ya nos están así como... Ya no están corriendo, qué bueno que ya no los están vi. como los opilotes dando vueltas. Yo no los Nosotros, solo decir, bueno, por el bien de todos, primero los pobres, reforma fiscal ya, no es fácil para un gobierno, decir que le va a elevar los impuestos a los ricos, no es fácil para ningún gobierno, pero es más fácil o menos difícil si hay un clamor popular. Hagamos de la reforma fiscal que paguen más los ricos un clamor popular, salgamos a exigir que paguen más los ricos, salgamos a exigir que las que compran jets o que los que trasladan sus recursos a las Islas Caimán paguen más, y esto hará más fácil la reforma. El principio de este gobierno fue primero los pobres, y hoy lo que estamos viendo es cuidado con atacar a las empresas que producen electricidad, cuidado con atacar a las empresas que van a sacar petróleo, cuidado con atacar a las empresas que no podemos permitir que suceda, porque es de cuidado con atacar a aquellos que tienen sus recursos ofensivos, obscenos en los paraísos fiscales. Repito, la consigna que hizo posible un triunfo por el 53% de la población. Primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, reforma fiscal, ya. Gracias. Mil gracias, Armando Bartra, mil gracias, Lorenzo Meyer. Es un honor, de verdad, tener a ustedes dos conversando aquí con nosotros. Compañeros y compañeras, tenemos una muy buena noticia y una un poco mala. La muy buena noticia es que estamos regalando el libro de Armando Bartra, Llegó el coronavirus.